Soy Gina Roditi, así me dicen porque mi nombre es Reina. Todo el mundo me conoce como Gina. Estudié en la Sefaradí, soy miembro activa de la comunidad. Tengo casada, 3 hijos y 2 nietos preciosos. Sí, la cocina sí me ha gustado todo. Desde soltera yo ya cocinaba, me encantaba. He llegado a la conclusión de cuando te gusta comer, sí, terminas sabiendo cocinar. Entonces esa es una parte siempre muy importante. En mi base, la verdad de que me gustara la cocina y de que yo entrara en la cocina fue mi abuelita Raquel, mi abuela Raquel, que es mi abuela materna. Con ella todo era alrededor de la cocina y sí, mis recuerdos son haciendo rosquitas o ayudando para la cena Shabbat o para la comida del sábado. Esas son mis raíces, ¿no? Y de ahí pues, toda la vida le ayudábamos a cocinar. Entonces yo creo que todo empezó desde ahí. Aparte de ser ama de casa, que realmente ama de casa no me gusta ser. O sea, una cosa es que te guste cocinar y otra cosa es ser ama de casa. ¿No? Me gusta trabajar, siempre he trabajado y en lo que siempre he trabajado es en ventas. O sea, yo vendo lo que me den, todo. No tengo algo así específico. Entrar a MasterChef fue una decisión del momento. Mi marido vio el anuncio en un programa en la mañana y me dijo, ya va a estar MasterChef en México, que es un programa que yo acostumbro a ver seguido, todos los de cocina. Entonces, a lo mejor no me meto a hacerlos, pero pues de ver vas aprendiendo. Y le dije, me voy a inscribir. Ok. Y de ahí, ese mismo lunes, porque fue un lunes, llené la solicitud. Cuando la estaba llenando me di cuenta que había que hacer un video. Mi hermana vino o sea, compramos todo, yo cociné, ella tomó el video y para el miércoles ya estaba mandado el video y la solicitud llena, que también me ayudaron. Todo el mundo ayudó, o sea, mis sobrinos, mis hermanos, todo el mundo ponía un granito para que yo llenara mi solicitud. Y me contestaron y me llegó una carta de preséntate el día 14 de abril al casting con un platillo para presentarlo. Hubo casting en muchos lugares de la República. Se calcula que aproximadamente en total fueron como 4,500 personas. En el día que yo fui, que fue el sábado, ese día yo llegué 8:30 y era la número 69 y éramos 170 personas solamente ese día. Y hubo casting sábado y domingo, y el domingo todavía hubo más gente que el sábado. De esos 4,500 personas se seleccionaron 300, que esas de ahí 15 días después fue en el centro Tomí. De ahí tenían que salir de esas 300 solamente 50. Y de ahí fueron los 3 chefs, que fueron nuestros jueces todo el tiempo, que fue uno fue el chef Benito Molina, que tiene un restaurante en Ensenada, la chef Betty Vázquez, que tiene un restaurante en la Ribera Nayarit, y el chef Adrián Herrera, que tiene un restaurante en Monterrey. Entonces de ahí tenía uno que llegar con su plato sin montar, para llegar ahí, montarlo y que de ahí salieran 50 personas. Y te entregaban una cuchara como esta. Hice un sampler de postres muy mexicanos. Uno fue un pay de limón, el otro fue una gelatina de mazapán
y el otro fue un crème brûlée de mamey. O sea, los tres muy mexicanos y quedaron riquísimos. Gracias a eso, pues fui seleccionada. De ahí hubo otras, o sea, de esos 50 teníamos que llegar a 18, entonces de ahí hubo otra selección para que fuéramos 25. Y ya de 25, de ahí pasaban 18. Todo eso es dentro de la Ciudad de México, te tienes que presentar en el canal, que esto lo maneja TV Azteca, todo el casting se hizo en el TV Azteca de Periférico, y ya lo demás que era cocinar con los jueces, porque había que llevar un platillo y cocinar delante de los jueces para poder pasar dentro de los 50. Y de ahí había un reto de los 25 cocinando con ellos en una parrillita, y eso fue en TV Azteca Novelas, que es en Miramontes, en otro lugar. Cuando ya estás dentro de los 18, sí, ahí es cuando ya te reclutan, como digo yo, en una casa. Al principio yo no entendía el por qué te sacaban de tu vida para reclutarte todos en una casa. Pero conforme va pasando el tiempo vas entendiendo. La primera y más importante es un poco convivir con toda la gente con la que estás. Y la segunda es que te vas metiendo en cocinar. O sea, es impresionante. Todas las pláticas eran de cocina, de recetas, y si le pongo esto, no, eso no. Y yo tengo un problema, y lo sigo teniendo a pesar de, nuestra comida no es nada mexicana. O sea, creemos que cocinamos mexicano, pero el hacer unos chilaquiles no es cocinar mexicano. El llegar y ver que tu persona de enfrente, que es la tamalera, ¿no? Carmen, y te destapas una caja sorpresa y lo primero que ven es el chile. Yo no lo veía y no lo encontraba. O sea, para mí pasaba desapercibido. Sí, y habían 5 chiles, o sea, estaba el poblano, y había un morita, y había un ancho, y yo no veía nada. O sea, yo veía las verduras, sí. Entonces, esa mentalidad de cocinar mexicano, yo no lo tengo. Y hasta la fecha me cuesta mucho trabajo, además de que no como chile, más trabajo me cuesta, pero eso de estar todos juntos me dio el poder saber cómo cocinar un poco más mexicano. Mi roommate, sí, increíble, fue la hermana Flor, que es una monja. Entonces sí es muy simpático que, pues, la única monja y la única judía dentro de la casa nos tocara, porque así tocó estar juntas. Sí, y sí, ella rezaba en las mañanas, yo rezaba en la mañana. Cada quien lo que reza normalmente, por la edad y porque no dejamos ser. Y dije, mames, terminé siendo la mamá de toda la casa. Y más platicamos de las diferencias. O sea, ¿qué tan diferente puede ser una religión de la otra? Y cuando platicábamos nos dimos cuenta que no hay muchas diferencias. Sí. Ella se hizo monja muy joven, o sea, ella terminó la primaria y luego se fue de monja. Entonces también su conocimiento del mundo era muy poco, pero ella vivió 25 años en Italia, por ejemplo, y le dio de comer hasta el Papa. O sea, realmente, y es una persona muy, muy, o sea, te transmite mucha paz, es una linda persona. Y sí hablábamos mucho de religión, sí lo que leíamos en la mañana se parece mucho
lo que yo leía con lo que ella leía. Me dijo que lo estaba engañando. Aunque lo estabas engañando. Sí, Okay. sí. Porque no era una ama de casa, porque la verdad es que mi en plata fue uno de los primeros retos, que era muy difícil hacer una hamburguesa de pescado, que era muy difícil y no muy difícil para nosotros. O sea, si te pones a ver una hamburguesa de pescado, se parece un poco al gefilte fish. O sea, entonces cuando a mí me dijeron pescado, a mí no me espantaron. Yo dije, nada más hay que sazonarlo muy bien. El emplatado sí se veía así como que muy bonito. Entonces ahí, sí, el chef Herrera volteó y me dijo, me estás engañando, tú no eres ama de casa. Sí, porque tu plato está digno de MasterChef y pues yo no cabía en mí. Aquí en MasterChef no existen las recetas. O sea, lo que te ocurra en el camino, sí, eso es lo que uno hace. Cuando abres la caja, tienes como 3 minutos que te dan en lo que te dan alguna explicación. Sí, de esos 3 minutos, dependiendo qué hay en la caja, si tienes el máximo tiempo es 60 minutos, solamente que hagas un postre, entonces te dan 80 minutos, pero si es 60, y normalmente era entre 40 y 45 minutos para cocinar. Y entre esos 45 minutos o la hora para cocinar, tienes que tomar el tiempo de salir corriendo por tus sartenes, no al súper. O sea, el súper no se toma en cuenta en ese tiempo. Pero en ir por tus sartenes, licuadora, lo que vayas a usar, entra dentro de ese tiempo. Esta experiencia, tomando en cuenta del 1 al 10, yo le pondría 25. O sea, es algo, híjole, fuera de lo normal, increíble. Si de que empiezas y vamos a decir que estás hasta el último programa, estás hablando de casi 2 meses. Sí, para mí fueron, lo voy a poner como una de mis mejores vacaciones de mi vida. Mi marido le dice que fue mi segunda Akshara, la primera cuando tenía 18 y la segunda a los 60. Que además es increíble que puedas tener este tipo de experiencias. La verdad, lo que yo sí les digo es que nosotros como judíos, sí nos reprimimos mucho en este tipo de cosas y no las hacemos. Esto salió, o sea, no fue algo muy planeado ni nada. Salió y yo sí les digo, no por ser judíos nos tenemos que quitar este tipo de experiencias que podemos pasar increíbles. Nos reprimimos, no nos exponemos y muchas veces decimos, ¿qué va a pensar el de al lado, no? Y por eso no lo hacemos. Yo ni lo pensé. Realmente yo dije, esto es algo que yo siempre he querido, si se va a dar, se va a dar. Si no, pues me quedé, pero ya lo intenté. No nos tenemos que privar de las cosas que siempre queremos hacer por el qué dirán o porque soy judío. No vale la pena, nos estamos perdiendo en muchas cosas muy buenas. A mí lo que me preocupa mucho es las chavas de ahora, sí, de que no cocinan, les da miedo la cocina. Entonces, yo aprendí en MasterChef, una, que ahí cocinábamos poquitas cantidades, o sea, para 2, 3 personas. Entonces, todo eso lo haces muy rápido. Y eso es parte de lo que les quiero transmitir a las chavas. Puedes cocinar rico, sano, sin aceite, todas las cosas nuevas que les han metido en la cabeza, ¿sí? Sin conservadores, rápido, no le tengan miedo a la cocina es muy divertida. Cuando ustedes ven mi cara en el programa de sonrisa, la estoy pasando increíble, me divierto mucho. Cuando veo el reloj del tiempo
y esa presión que tienes que hacerlo todo muy rápido, me emociona, pero además es lo mismo que vive uno día a día en la casa, porque ahora todo el mundo trabajamos y tienes un tiempo muy limitado para dar de comer, pero igual te da tiempo. Para mí, irme a MasterChef fue realmente irme de vacaciones. No había presiones, no había nada que vives en México, o sea, me fui de vacaciones. Riquísimo.